Cuando yo era chico, una persona de 60 años era mi abuelo, pero tenía pinta de anciano. Hoy tenemos personas de 80 años que llenan estadios alrededor del mundo con infinidad de fans. Nonagenarios que revientan las taquillas del cine. Se ha hablado de una nueva tercera edad, se ha hablado de una nueva adolescencia, se ha hablado de cuánto viviremos. Si mi generación todavía no sabe cuánto podremos llegar a alcanzar. Para dilucidar todas estas cuestiones que evidentemente son mucho más complejas de lo que uno cree, hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor Diego Bernardini, a quien ya le doy la bienvenida. Muchas gracias, Diego, por venir a hablar de estas cuestiones. Y ya te lo tiro, a ver si podemos definirlo. ¿Es correcto hablar de una nueva adolescencia o es casi una falta de respeto? A ver, no una falta de respeto, pero no es lo más adecuado. Si uno piensa cómo son los adolescentes, se suele pensar que son personas que no saben qué hacer con su vida, son tachados de vagos, tienen crisis de amores de verano, se la pasan pidiendo dinero. Tengo un hijo de 16, así que lo estoy viviendo. Y en cambio unas personas mayores, o las personas después de determinada edad, después de los 50, después de los 60, ya tenemos muy claro qué es lo que queremos. Y quizás la mejor síntesis podría ser que mientras un adolescente se pregunta qué va a hacer con su vida, en ese momento nuestro nos preguntamos qué hice de mi vida. Lo interesante de esta nueva longevidad que estamos viviendo es que hoy tenemos la posibilidad de pensar no solo qué hice con mi vida y preguntarnos claramente, sino de pensar qué me gustaría hacer que aún no haya hecho. Entonces me parece que eso nos abre un espectro que es primero nuevo, que es muy desconocido y que al mismo tiempo resulta innovador, que es esto que vos decías, no solo octogenarios que llenan estadios, sino, como vi hace poco tiempo cuando me mandaron los videos del concierto de los Rolling en Londres, los que entraban muchos de ellos con muletas, con bastones, a las tribunas. Entonces esto es un fenómeno que lo importante es que no hace falta ser un Rolling Stone, porque podemos ser protagonistas independientemente de la edad que tengamos. Ahora, ¿a qué le atribuís esa longevidad? Si estamos hablando de... ni siquiera podemos decir de un estilo de vida saludable durante toda tu vida, porque los que hoy pisan los 80 o ya los cruzaron, son las mismas personas que vivieron en un mundo en el que se fumaban los aviones. Efectivamente. O sea, estos cambios saludables de los últimos 20 años no existían bueno, hasta hace 12 años atrás se podía fumar en los bares en un sector de fumadores que no estaba muy delimitado tampoco. ¿A qué le atribuís esta extensión de la vida? Mira, hay varias cosas. El primer gran cambio fue el que se da a principios del siglo pasado con la aparición de los antibióticos, pero fundamentalmente con el saneamiento, el agua potable y las excretas. O sea, cuando empezamos a separar el agua de la caca directamente, ahí, y encima entraron los antibióticos y vacunas, ahí hubo el gran cambio, digamos. Ahora vos dijiste algo que es muy interesante. Esta gente de hoy, mayor de hoy, es la gente que fumaba en los bares y en los aviones. Y esto también nos abre algo que es relativamente nuevo, porque viene de la mano de las investigaciones, que uno lo podría sintetizar en que nunca es tarde para generar el cambio. Una persona que fumó, pongamos hasta los 65 años, efectivamente va a tener un riesgo aumentado el día de mañana de tener algo que está, hoy sabemos, totalmente correlacionado con el consumo de tabaco, que es el cáncer de pulmón. Pero esa persona de 65 años que deja de fumar va a tener efectos beneficiosos de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo va a ocurrir que probablemente se canse menos a los 20 o a los 30 días. Que en el mediano plazo empiece a saborear, a sentir mejor el gusto, mejor el sabor. Y en el largo plazo sabemos que esa persona al año y medio, 2 años de haber dejado de fumar, disminuye su riesgo de eventos cardíacos, de eventos coronarios. Y esto nos muestra algo que es muy interesante, que nunca es tarde. ¿Por qué? Porque hoy la longevidad la podemos pensar, la podemos planificar. Y sabemos que hay intervenciones que tiene que ver con esto que vos mencionabas, que son estilos de vida. Hoy sabemos que si nos movemos más, si comemos de una determinada forma, si tenemos vínculos emocionales, si tenemos una vida espiritual, sea religiosa o con esa perspectiva de trascendencia, y por sobre todas las cosas, si tenemos un propósito de vida,
Hoy sabemos que eso nos va a hacer no solo vivir más, sino vivir mejor. Me hace acordar la definición de las zonas azules. Sí, sí. ¿Podrías explicar bien qué son las zonas azules y por Mira, qué son tan llamativas para la ciencia? las zonas azules es un fenómeno que comienza en el año 2000, fines de los 90, donde un demógrafo belga, Michel Poulenc, a quien tuve el gusto de conocer hace unos años atrás, e inclusive Gianni Pes, un médico también colega, gran amigo de Cerdeña, ellos empiezan a trabajar en algo que ya había empezado otro gran profesor, el profesor Suzuki de Japón, en la isla de Okinawa. Con todos ellos pude encontrarme en el año 2017 en Costa Rica en un evento. Un lujo. Un lujo, porque era el único investigador que no pertenecía a zonas azules que estaba allí. ¿Qué es lo que ocurre? En una población como Buenos Aires, como una gran ciudad, Bogotá, México, la proporción de centenarios, personas que llegan a 100 años, suelen ser de 9, 8 por cada 100.000 habitantes. En estos lugares, la proporción es de casi 40 por cada 100.000. Y son lugares que hoy sabemos que están muy bien definidos. Se llama zonas azules porque cuando empezaron a mapear en la isla de Cerdeña, tanto Gianni como Paolo Francalacci, un genetista también muy querido, empezaron a georreferenciar en un mapa dónde estaban las casas con esas personas mayores. Lo que tenían a mano eran los pinchos azules. Cuando terminaron ese trabajo y se alejaron, vieron que había una zona azul marcada, y así fue que tomó el Blue Zone o la zona azul ese concepto. Y lo más interesante, que si bien estos lugares son 5, la isla de Okinawa, la isla de Icaria en Grecia, en el Mediterráneo griego, la isla de Cerdeña, la península de Nicoya, que es donde nos encontramos en Costa Rica, lo interesante de esto es que cuando se empezó a analizar por qué la gente no solo llegaba a 100 o más años, pero además llegaban en muy buen estado de salud, era por estilos de vida que tenían. Y que tenía que ver con esto, con una dieta, con estar activos de baja intensidad, no la clase de zumba a la mañana, ni de cycle indoor, sino la posibilidad de estar acarreando las ovejas a través del campo, trabajando jardinería, o sea, baja intensidad y alta regularidad. Los vínculos emocionales. En Península de Nicoya, en Costa Rica, una gran religiosidad. En Okinawa, fuerte cultura de vínculo emocional. Y, por ejemplo, el único fenómeno fisiológico de restricción calórica, o sea, los japoneses en ese lugar dicen que hay, le llaman hara hachibu, que es comer o llenarse hasta el 80%. Lo que nosotros acá diríamos suprimir los postres. Entonces, siempre quedarse con un poquito de apetito. Hoy sabemos, y lo estamos viendo porque hay mucha investigación en esto, que los animales de laboratorio, y ahora se está empezando a investigar en personas, que comen menos, viven más. Entonces, bueno, ahí pudimos identificar qué correlaciona no solo con longevidad, sino también con ese bienestar, con esa independencia que se traduce en una palabra: autonomía, la capacidad de valerte por vos mismo. Eso es lo que marca un buen devenir del tiempo, que es una palabra o es un concepto o un proceso también bastante resbaloso, porque el devenir del tiempo no es igual para todas las personas. Obviamente. Pero bueno, eso es lo que hoy sabemos que la ciencia nos dice. O sea que, más allá de la predisposición genética que puedan tener algunas personas, el estilo de vida... Sí, la genética está estudiado, apenas te explica un tercio, 28%, 25% según diferentes estudios, de lo que uno va a vivir. O sea, por eso si te dicen, uy, vos tenés abuelos longevos, bueno, sí, una parte, pero va a depender más de cómo vos decidas vivir. Se entiende perfectamente. Ahora, ¿qué tipo de longevidad? ¿No? Porque muchas veces se dice, no, sí, quisiera vivir 100 años. Y vos recién marcabas, no solamente llegan a los 100 años o los pasan, sino que encima en muy buen estado. Llegar a los 100 años, pero llegar en malas condiciones, no sé si es tan deseable. No sé, bueno, obviamente hablo de la distancia, pero todavía. Pero cuando hablamos de actividad, lo resumo. Más de una vez se ha dicho, se jubiló y se murió. Sí. Mira, justamente los japoneses vinculan, y vos fíjate algo, me vas a escuchar muy poco hablar de felicidad, un tema que hoy se habla mucho, porque la felicidad es como un ideal que es muy difícil de alcanzar. Es parte subjetiva. Es subjetiva. Te hace feliz a vos, por ahí a mí no. Exacto. Ese ranking mundial de felicidad, donde los finlandeses son los primeros,
bueno, hay que ser finlandés y hay que vivir en ese entorno, ¿no? Lo conozco porque, bueno, mi familia es finlandesa, pero por eso es subjetivo. A mí me gusta más hablar de bienestar. Y esto que vos decís es fundamental, porque nosotros tenemos la costumbre, las personas, tenemos las costumbres de homogeneizar, de etiquetar, de meter a todos en la misma bolsa, un fenómeno que es tan diverso, donde además cada vez hay más personas mayores y donde si hay una característica es que en cada día que vos vivís construís diferencia. Porque vos fíjate, en esa nueva longevidad de la que estamos viviendo, de la que estamos hablando, vos ahí tenés a los de 50, a los de 60, a los de 70, a los de 80, a los de 90, los de 100. Te doy un dato muy interesante. Las cifras que teníamos en Argentina de personas centenarias, ya que estamos hablando de esto, datos del censo 2010, era de cerca de 5.000, no llegaban a 6.000 personas centenarias. La proyección a partir del 2010 era que en el 2020 íbamos a tener cerca de 9.000. Hoy tenemos 15.000, según los datos del último censo del 2020 que empezaron ya a aparecer. O sea, vos fíjate que quizás no sepamos quién va a ser el próximo presidente, quizás no sepamos cuándo va a ser la próxima crisis global pandémica, por ejemplo, o si el cambio climático va a ser de 1, de medio o de 1,5 grados. Pero sí tenemos mucha más certeza en este fenómeno de la longevidad, que yo te puedo asegurar que para mí, junto con inteligencia artificial, con mercado laboral y estos que mencionamos, es el más concreto que va a modular el desarrollo social de la primera mitad del siglo XXI, porque son datos duros. Bueno, acabas de mencionar uno de los temas más cruciales con el tema, con la longevidad, que puede llegar a ser una problemática para las generaciones más jóvenes o para los mercados laborales, o ya lo es para los sistemas previsionales en muchos países del mundo que no saben qué hacer, porque claro, la gente se jubila a los 60, 65 años, después de 30 años de trabajo, en el mejor de los casos, 35 años, 40 años de trabajo, pero tiene una longevidad que supera los 30 años después de haberse jubilado, no hay sistema previsional que aguante. Bueno, los dejamos en el trabajo. ¿Qué hacemos con los jóvenes que vienen atrás y esperan su lugar? ¿Cómo convive este deseo de vivir mucho con sistemas pensados para no vivir tanto? Mira, varias cosas. Acabo de llegar hace unas semanas de un congreso en Salamanca donde había un premio Nobel de Economía y donde tuvimos la posibilidad en un grupo reducido de discutir estos temas. La realidad es clara. Vamos a tener que trabajar más que nuestros padres y que nuestros abuelos. Eso es clarísimo. Lo otro, tenemos que luchar contra los estereotipos. ¿Cuál es el estereotipo? Pensar que una persona mayor le está quitando el trabajo a los más jóvenes. El mercado laboral sabemos que no es un número fijo, no es un cupo. Es expansivo. Pero también, exacto, pero también sabemos hoy que la persona mayor no puede ni quiere trabajar 8 o 10 horas como un joven. También sabemos que los equipos multigeneracionales, vos por ejemplo hoy, y ya esto lo ha dicho la CEO de McDonald's, la de Pepsi, tienen 5 generaciones de colaboradores trabajando en la empresa. Entonces, bueno, el desafío de cómo gerenciar, cómo gestionar eso, pero también sabemos, por investigaciones, que esos equipos intergeneracionales son más creativos, son más eficientes, son más flexibles a la hora de buscar perspectiva, que es la que da la persona mayor. Entonces, acá hay que pensarlo de esta manera y ahora mirándolo desde la política pública. Estamos viviendo más. Vivir cuesta dinero. Entonces tenemos 2 opciones. O ahorramos más o trabajamos más. Hoy en Dinamarca la jubilación, el retiro, está pactado en 82 años para las generaciones que vienen. Estamos hablando de que los países de Europa están apuntando a los 70, 75 años según donde uno mire. Es correrlo de 10 a 20 años de lo que es actualmente. Gradualmente, exacto. Y otro aspecto, ese sería el aspecto cuantitativo. El aspecto cualitativo, cuando uno habla con las personas mayores, es que lo que desea la persona, y habría que pensarlo si es probablemente lo mismo que deseamos nosotros, es que el cambio no sea tan brusco. ¿Qué significa esto? Y tengo un colega mexicano que lo sintetiza muy bien. Vos el viernes sos el director, sos Don José. El lunes jubilado sos Pepe el jubilado. ¿Cuál es la idea? Que este cambio no sea como una ducha donde tenés agua caliente y de repente te abren la fría. Que sea un paso gradual.
Cuando a la gente vos le preguntás a las personas, te dicen, sí, yo quiero retirarme, pero hacerlo de una manera gradual, progresiva. ¿Por qué? Y ahora te lo hablo desde la investigación médica, y particularmente para los hombres. El trabajo nos vincula emocionalmente y nos vincula socialmente. Con la jubilación no solo dejas de ganar dinero y de tener un rol protagónico, se cortan esos vínculos. Y hoy sabemos que esas personas retiradas que no logran generar nuevos vínculos, porque además no te enseñan, no tenés oportunidades y muchas veces no tenés ganas por ese cambio, esas personas sin vínculos tienen peores resultados en salud, desarrollan más rápido deterioro cognitivo y, por supuesto, se mueren antes. Entonces, fíjate ahí las distintas aproximaciones, los distintos matices que tiene un fenómeno del cual no se habla, porque te hablan, si sos católico te hablan de la primera comunicación, si sos de la colectividad judía te hablan del Bar Mitzvá, te hablan del servicio, bueno, es muy la segunda mitad, del servicio militar que ya no está, del voto, del casamiento, o sea, ítems en nuestro curso de vida muy importantes, y no te hablan de la jubilación, nadie te enseña. Y es un punto que vos pensás hoy, una persona en un país como Argentina, que se jubila 62, 65 años, tiene por delante 25 años de expectativa de vida. ¿Cómo llenas de proyecto? ¿Cómo llenas de propósito? ¿Cómo llenas de ganas? Necesitamos oportunidades y cambiar el mindset, cambiar el chip que tenemos en la cabeza desde la política pública, el sector empresario, la sociedad civil. No, porque también hay como distintos chips. O sea, si uno dice, bueno, vamos a extender la jubilación de los 65, la edad laboral de los 65 a los 70 años, bueno, no es lo mismo en una fábrica, en el puerto, que en una oficina. Pero todos es como que decimos, no, pará, me estás corriendo el arco 5 metros más. Ahora, cuando ocurrió con las universidades que pusieron un techo, dijeron, no, pará, es cuanto más sabio estoy, ¿cómo me vas a mandar a mi casa? Bueno, ahí está la flexibilidad que vos hablás. Yo al hombre, al señor, que se la pasó acarreando medias reses toda su vida, por supuesto que él va a querer estar retirado. Yo a esa empleada doméstica, o a esa persona o a esa mujer que tuvo incertidumbre financiera porque el embarazo, la crianza, todo lo que sabemos que ocurre con el mercado laboral femenino, probablemente la jubilación, sobre todo en nuestro país donde prácticamente de cada 10 derechohabientes tienen un acceso a la jubilación, ellos se van a querer acoger a ese beneficio porque les va a dar cierta certidumbre económica y está muy bien que así sea. Pero también lo que vos decís, hay profesiones, hay saberes como la academia, la universidad donde uno pertenece, que en ese momento es donde mejor estás. O mira, te doy un ejemplo que me pasó hace poquito. Una bibliotecaria que se retiró, estaba llegando a los 70 años. Esa mujer seguramente tiene la posibilidad de mentorizar a esa bibliotecaria joven porque se pasó toda su vida leyendo y trabajando en ese lugar. Al mismo tiempo, probablemente, esa nueva bibliotecaria le va a ayudar a comprender fenómenos de digitalización, de bases de datos, que quizás esa mujer mayor todavía no maneja. Entonces, ahí el valor agregado del que hablábamos, la mentorización cruzada y el valor agregado de la perspectiva de quien tiene experiencia y quizás quien tiene un poco menos. Y eso es un capital humano, que es lo que le da valor a nuestras sociedades y nos diferencia como países. Te cambio un poco de eje para centrarnos un poco más en los vínculos. Durante la pandemia, bueno, al principio estábamos todos cuidando a los adultos mayores hasta que aparecían las vacunas por una cuestión de que eran, bueno, el blanco fijo del virus. Pero avanzada la cuarentena, muy avanzada la cuarentena, fuimos muchos los que teníamos contacto virtual, que empezamos a notar que no la estaban pasando bien. Es cierto. Que el aislamiento no era una opción para muchos, que preferían cualquier otra cosa antes que seguir aislados. ¿Qué es lo que vieron ustedes? Porque esas son percepciones que pueden ser totalmente subjetivas de cada uno de acuerdo a cómo lo hayamos vivido. ¿Qué es lo que se ve desde el academicismo, la post-pandemia? ¿Qué es lo que se encuentran en una tercera edad que venía camino a los 100 años, en expansión, y de golpe 2 años sin vínculos? Correcto. Mira, veíamos, y de nuevo con esto, ¿no? Es muy difícil categorizar
un grupo tan diverso. Pero antes de la pandemia sabíamos que el encierro trae conflicto y que trae deterioro en el bienestar y la calidad de vida. También sabíamos que en el caso de pandemia, esto lo aprendimos en el 2003 con ese primer SARS-CoV que hubo, que el confinamiento, que es una medida de política pública diferente a la pandemia. La pandemia es global, el confinamiento lo hace un gobierno, sirve solo para ganar dinero, para ganar tiempo, ¿de acuerdo? Y ese ganar tiempo tiene que ver con preparar el sistema sanitario. Ahora, sabíamos que, por ejemplo, en el caso de las parejas, las que llevaban más tiempo juntos iban a resistir mejor el encierro. Pero como bien dijiste, todo tiene su límite. Nos empezamos a enterar que claramente, y era esperable en este segmento, este grupo de personas tan diverso, que algunos se estaban muriendo de angustia, de tristeza, deprimiendo. Personas, me tocó conocer un caso de una bailarina de 94 años, que bailaba con tacos de 7 centímetros tango, que a los pocos meses estaba con bastón en su propia casa. O sea, esto empezó a ocurrir. Lo más grave de esto es que sabíamos que toda medida de política pública respecto de las personas mayores, primero habría que consultarlas con ella, entender el diagnóstico y después comprometerlas en el cambio. Un ejemplo claro, cuando se empezó a evaluar aquí en la ciudad de Buenos Aires qué pasaba con las personas mayores que salían igual de su casa, lo que recogimos de esos llamados telefónicos era que las personas mayores sabían el riesgo, sabían, pero que estaban dispuestas a asumirlo, porque era lo que además me decían mis pacientes. Diego, yo no tengo 30 años. Yo quedarme en mi casa un día es un día menos de vida. Yo sé lo que me espera. Así como hubo personas que también nos dijeron, si me contagio cuando no había vacunas, no me metan en una terapia intensiva, solo, aislado, yo me muero en mi casa. Conocí casos de personas que fallecieron en sus casas. Hay que escuchar a las personas mayores. Hay que comprometerlas en el cambio y por sobre todas las cosas, tenemos que ponerlo en lugar de ellos, porque nosotros, lo más probable que nos ocurra, es que vamos a ser personas longevas. Y por cumplir años no deberíamos perder derechos, no deberíamos dejar de ser consultados. Hay un poco todavía eso de tratar como mascota, ¿no? O sea, abuela, venga por acá, o no, quédate, yo te voy a hacer las compras, y te miran como diciendo... La infantilización y el abuelazgo es un rol familiar, que no tiene ni derechos ni obligaciones. Hay abuelos muy presentes y hay abuelos que no quieren saber nada. Pero además, no toda persona mayor es abuelo. Y si es abuelo de sus nietos. Entonces, vos al decirle, es como decirle jubilado. A ver, no todo el mundo se jubila, no todo el mundo tiene el derecho a la jubilación por haber trabajado, no todo el mundo es abuelo. Y a ver, somos todos personas con historias. Yo el día de mañana... Siempre se los digo a mis estudiantes de medicina. Si ustedes le dicen abuelo y se ligan un carterazo, bien ligado que está. Porque esa señora o ese señor tiene un nombre y un apellido, tiene una historia, tiene respeto, tiene derechos. Y así hay que tratar a las personas. Cuando vos les preguntás, te dicen, no, ni clase pasiva ni nada. Persona mayor, o adultos o adultas mayores, que cada uno verá. Pero personas mayores, ¿cómo hay que tratarlos? O como me gustaría que me traten. Diego, te pido si podemos aguantar unos minutitos más, que nosotros vamos a un breve corte y a la vuelta... Vamos a poner un poquito más picantes. Enseguida volvemos. Los actores de nuestra cultura son gente que está en agenda. El riesgo sigue siendo como tu elección permanente, ¿no? Todos quieren cine, quieren cosas originales, pero nadie está dispuesto al riesgo, la experimentación, fallar. Conocemos su obra, pero no qué historias hay detrás. Yo era un chico de cine. El teatro aparece más tarde, en mi adolescencia y en mi juventud. En estas charlas vamos a comprender el proceso creativo que los llevó a ser quienes son
Hoy, El teatro es una ceremonia y que involucra un antes, un durante y un después. Los modos de producción también van determinando los modos de construcción de ese objeto artístico, ¿no? junto a Irene Amuchastegui. La Agenda. Jueves a las 23. Por el canal de la ciudad. Es el momento de la charla. Creo que cuando alguien te gusta y sentís que esa persona llegó a tu cuerpo y a tu vida, de eso se trata. De las anécdotas. Yo soy como un electrocardiograma, subo, bajo, subo. Entonces dije, no puede ser, tengo que hacer una dieta. De los secretos. Indagué mucho por qué la suerte favorecía a unos y no a otros. Y de las confesiones. Era como, bueno, sí, casémonos en Las Vegas, esto, lo otro. Vos sos intensa, ¿no? ¿No? Muchas gracias, nos levantaron el programa. Es el momento de El Don de la Palabra. Con Verónica Varano. De lunes a viernes, 16 horas. Por el canal de la ciudad. Estamos acá con toda la información hasta las 10 de la mañana y nos toca un gran equipo. Tenemos gran caudal a lo largo de Avenida General Paz. Buen tiempo para hoy, para la juntada vespertina, máxima 27, Hugo. Ya hemos aprendido todos la situación del comportamiento de este virus, ¿no? Seguramente para mitad de enero, como fue el año pasado, los casos volverán a bajar. Después de que Cristina Fernández se bajó de la candidatura, empiezan a organizarse pensando en el 2023. Ayer se lo exigió Ángel Di María. Hay que ver si es titular o no. Creo que en 2 o 3 meses la Argentina está teniendo la inflación que tiene cualquier país de la región. Un escenario político y económico para seguir de cerca. Hoy nos toca con Hugo Machiavelli. De lunes a viernes a las 8. Por el canal de la ciudad. Seguimos con Es Más Complejo, hoy con la compañía del doctor Diego Bernardini, hablando de un concepto que se está escuchando mucho, pero que es de él, la segunda mitad. Diego, estábamos hablando de lo que es mantenerse activo, de lo que implica los vínculos sociales. ¿Activo hasta qué nivel? Hasta donde se pueda. Deportes, por ejemplo. Mira, yo siempre doy el ejemplo. Si yo quisiera correr, a mí me gustó siempre correr. Si yo quisiera correr como a los 30 años, probablemente me lastime, porque ya tengo 55. Ahora, a mí, ¿qué es lo que me gusta? Me gusta moverme, me gusta transpirar, me gusta estar al aire libre. Quizás, si llego a los 80, a los 85, a los 90, no voy a poder correr ni siquiera como ahora a los 55, pero quizás pueda hacer 200 metros, o pueda hacer 100 metros, caminar 100 metros, trotar otros 100 metros. Ese es el punto. Yo creo que lo que tenemos que hacer es aceptar ese cambio, esa transformación que está o que nos ocurre a lo largo del tiempo, sin dejar de hacer lo que nos gusta, pero adaptándonos. A ver, si yo quisiera vestirme como un joven a los 80 años, voy a quedar ridículo. Si yo quisiera tener sexo a los 60 años como lo tenía a los 30, me voy a frustrar. Entonces, me parece que uno de los aspectos que nos debería dar, que no siempre se da, con el tiempo, porque ni todos los jóvenes son tontos, ni todos los viejos y viejas son sabios, es la ubicuidad y la sabiduría de aceptar ese devenir del tiempo sin dejar de hacer lo que nos gusta. Entonces, bueno, algunos caminarán, otros nadarán, otros correrán en bicicleta y otros jugarán al ajedrez. Lo importante es hacer lo que te gusta. Lo mencionaste, no lo puedo dejar pasar. Sexo en la segunda mitad. Gran tema, gran tema. Gran tema por varias cosas. Primero por los estereotipos, ¿no? Hablábamos, el abuelito, el jubilado, y te jubilan de la vida. Sí, pero ya desde chico, ¿no? Que tenés hermanos, no querés saber cómo fue que pasó. Claro, exactamente. Y eso tiene que ver con enseñanza. En las sociedades más avanzadas se enseña desde la primaria qué pasa, o sea, la educación sexual se enseña y se naturaliza, qué es lo que hay que naturalizar. A ver, si estamos hablando que a lo largo de la vida se van transformando nuestros gustos, es normal que se transforme también la erótica y la sexualidad, pero no que desaparezcan. Las investigaciones nos muestran que a medida que uno aumenta, que las personas aumentan en años,
la actividad sexual como tal va disminuyendo. Y disminuye más en las mujeres que en los hombres. Esto está hormonal. Está estudiado. Hormonal, cultural, ahora. ¿Cultural? También. Muchas mujeres viudas te dicen, no, yo ya tuve mi etapa de pareja y no me interesa. Por eso dije ahora. Probablemente las generaciones más jóvenes piensen diferentes. Y lo están haciendo. Hoy vos vas a cadenas de farmacias en Estados Unidos, que viste que son como supermercados, y tenés una que dice bienestar sexual, sexual wellness, donde ahí tenés un montón de productos, desde cremas íntimas, desde métodos anticonceptivos, juguetes sexuales, predominantemente orientado a la mujer, ¿no? Los hombres la tenemos, si se quiere, más fácil, con una pastillita de repente se arregla. Pero dentro de eso, me parece que lo interesante es entender que la erótica y la sexualidad no desaparecen, que al contrario, se enriquecen, porque no es como se dice en España, aquí te pillo, aquí te mato, cuando sos joven, sino que uno, si tendría que sintetizar lo que es la intimidad en la segunda mitad de la vida, es comunicación. Comunicación y pasión, comunicación y sentimiento. Diálogo, encuentro. Con esto no digo no hay genitalidad, porque hay penetración. Claramente en muchos casos lo hay. Pero hay caricias, hay diálogos, hay complicidad, hay encuentro, hay cucharita. Hay esas cosas que quizás uno de joven no le da tanta importancia y hoy sabemos que con la edad cobran muchísima importancia. Fisiológicamente en el hombre hay un enlentecimiento. La curva de excitación habitualmente entre el hombre y la mujer es diferente. Ese enlentecimiento, en este caso en la erección, en la excitación del hombre, favorece a la mujer, que suele ser más lenta en la subida, digamos. Así que hay todo para ganar. Y te doy un dato más. Y esto lo estudió muy bien una querida amiga, Ana Freixas, en España, catedrática, sexualidad femenina. La sexualidad en la mujer en la segunda mitad de la vida es mucho más rica e interesante que en la primera mitad. Muchísimo. ¿Por qué? Porque hay más encuentro, porque no hay que rendirle cuentas a nadie, porque hay más capacidad de exploración, que es algo que nos da la longevidad. Cuando estamos viviendo más, vos tenés más ganas de hacer cosas que quizás no hiciste, de explorarlas. En la sexualidad femenina, y ella lo tiene muy bien investigado y escrito, por ejemplo, es mucho más probable, respecto de la edad joven, que las mujeres experimenten con otras mujeres, que tengan encuentros íntimos con otras mujeres, más que cuando ocurría en edades tempranas. ¿Pero es una cuestión de cambios culturales también que acompañan o una cuestión de aprovechar el tiempo que queda? Es un Porque combo. También ha cambiado mucho la sociedad y la percepción que pueda tener la sociedad de una pareja del mismo sexo. Hace 60 años en el Reino Unido ibas preso. Exacto. Es un combo. Es un combo que tiene que ver con aspectos culturales, con este aspecto que yo te decía, la libertad de no tener que rendir cuentas, la libertad de saber qué me hace bien, qué me gusta y qué no, con esa sensación de decir, no tengo tiempo que perder. Y después con otro aspecto. Yo he tenido muchas personas mayores que me han preguntado, Doc, ¿existe un Tinder para nosotros? Y lo hay, lo hay. Y las personas hoy las personas de este segmento de edad, no solo están experimentando, no solo están explorando. A ver, el dato duro te muestra que, por ejemplo, en Reino Unido, en la década del 90, la tasa de divorcios de mayores de 65 años era del 3-4%. Hoy es casi del 8%. Estamos hablando de 30 años. Se duplicó en 30 años. Bueno, eso es una muestra y está estudiado. Gente que dice, no, lo que me quede de vida no lo voy a pasar de esta forma. Los árabes dicen, el desierto es demasiado grande para atravesarlo en un solo camello. Entonces, eso te da, digamos, la exploración y la libertad. Entonces, bueno, es un fenómeno que está ahí. Porque, a ver, Nico, de esto que estamos hablando no es del futuro, de las tendencias. Esto es un fenómeno real. Esto está pasando ahora. Simplemente hay que observarlo. Y hay que observarlo sin esos estereotipos, sin ese prejuicio que se convierte en discriminación solo por el hecho de cumplir años. Entonces vos hoy ves productos como Netflix, como Hollywood, películas como vos decías. Clint Eastwood a sus 90 y pico de años ganando Oscar y dirigiendo, Grace and Frankie con Jane Fonda,
Jane Fonda mismo, la imagen de la última campaña de H&M, el método Kominsky con Michael Douglas. O sea, la edad cronológica ya no nos define, nos definen nuestros gustos, nuestras experiencias, que es lo que te venden las empresas hoy en día. Y empresas que en general suelen durar menos que hoy lo que dura la vida humana. Entonces, bueno, es la realidad que hoy tenemos. Hablando de romper prejuicios y de construcciones, ¿no? Es muy habitual que cuando se ve una persona, una diferencia de edad notoria, en la cual el hombre es mayor que la mujer, nadie dice nada, salvo que sea demasiado extrema y digan, bueno, empiecen los chistes. Pero después es el caso de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que es un caso absolutamente inverso, en el que ella le lleva, creo que 3 lustros, unos 15 años de diferencia, y que también ha sido objeto de burlas durante mucho tiempo, mucho más grave que si fuera al revés la diferencia de edad. Si hubiera sido, o sea, si la ecuación hubiera sido exactamente al revés, nadie hubiera dicho nada. Que 15 años no pasaba nada. ¿Notás o notaste con el paso de los años que haya una ruptura de prejuicio del hombre hacia la mujer mayor? A ver, ¿quién no se ha enamorado de su maestra o de su profesora? Y él hizo realidad ese sueño. Pero sí, claramente, esto que vos comentás es cada vez más habitual. O sea, hemos leído artículos de influencers, de personas mayores, mujeres, que de repente te dicen, yo tengo sexo, tengo relaciones íntimas con hombres más jóvenes, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no? O sea, alguien te va a decir, o sea, te están pagando para eso, te están condicionando. No, es tu vida. Y yo me parece, o soy de los que piensan que mientras uno no moleste ni rompa determinadas condiciones de convivencia, uno debería hacer con su vida lo que quiere. A ver, la longevidad lo que nos está dando es un viaje, que es la vida, que cada vez es más largo, pero donde todavía no sabemos cuándo se termina. Entonces, y esto en relación a toda aquella corriente que estudia la inmortalidad, ¿no? Y que vos preguntabas cómo llegar a esos 100 años. Bueno, hoy la vida ya no es lineal como era antes, donde vos estudiabas, trabajabas y te jubilabas. Hoy tenés transiciones, hoy tenés cambios, hoy tenés acceso a todo a través de Internet, a través de la posibilidad de viajar, a través de la posibilidad de consumir información. Bueno, y eso está influyendo en nuestras formas de vida. ¿Y por qué no? Si vos te sentís bien con esa persona, independientemente de la edad, que como te dije hace un ratito, ya una edad cronológica no nos define. Tenemos una edad biológica, tenemos una edad mental, tenemos gustos, tenemos experiencias. Y si los dos están de acuerdo, pero por supuesto, adelante. ¿Cuánto influye en el bienestar el hecho de haber cultivado a lo largo de tu vida otros intereses por fuera de lo laboral y tu expertise? Por poner un ejemplo, un hobby, ¿no? Sí. Algo a lo que le dedicas, pero no un hobby a lo que le dedicas de vez en cuando, sino algo que te apasiona. El modelismo, la jardinería, el coleccionismo, el ciclismo, no sé. Saquemos la parte deportiva. Actividades que te apasionen y que sean como una segunda actividad por la cual nadie te paga, sino que todo lo contrario, termina siendo un gasto. Pero ¿cuánto influye tener ese tipo de intereses que no todos cultivan? Que hay personas que salen del trabajo y no tienen otra cosa para hacer que su trabajo. Bueno, hay un par de cosas importantes. Primero, respetar a esa persona que vos decís. Porque eso que vos comentás, esas actividades muchas veces son un propósito, son un hobby, son la zanahoria delante para hacer algo. Y eso lo tiene mucha gente, pero hay otra gente que no. Y tiene que ser respetado. Ahora, ese propósito de vida, lo que los japoneses llaman el ikigai, es algo que tiene que ver con nuestros propios gustos y con nuestra capacidad de explorar en uno. Hay un estudio, muchas veces nos preguntamos qué pasa si uno tuviese una foto de todo lo que es el curso de vida de una persona. Hoy tenemos algo parecido, que es un estudio de Harvard, el estudio de los adultos, estudio longitudinal de los adultos, donde se empezó en la década del 30, hoy quedan cerca de 90 personas vivas, por supuesto todos por arriba de 90, pero un estudio que empezó con cerca de 300 hombres, solamente hombres, porque en ese momento estudiaban en Harvard solo hombres, y donde ya se agregaron las esposas, los hijos, las segundas generaciones y demás.
Tenemos, por lo tanto, un estudio que nos muestra esa foto que tanto deseábamos. Lo que hemos visto es que esas personas que llegaron a ese momento de vida no solo feliz, no solo con bienestar, con felicidad, no solo en buen estado de salud, son las personas que pudieron reemplazar actividades o relaciones después de la jubilación, digamos. Y esto tiene que ver con lo que vos decías, la posibilidad de dedicarse a la jardinería, a la lectura, al aeromodelismo o a lo que tenga que ser. Pero esto, claro... En muchos casos estudiar una nueva carrera. O estudiar una nueva carrera. Lo tenés con el fenómeno de las universidades de la experiencia. Yo aquí en Argentina pude visitar la de Villa María, la de Río Cuarto, la de la Católica de Córdoba, Santiago del Estero. ¿Cómo es eso? Son universidades que en determinado momento y espacio ofrecen formación para personas mayores. Desde habilidades de computación, desde segundos idiomas. Hoy sabemos que el aprendizaje de segundos idiomas mejora la salud cognitiva, está investigado, pero que además, que no solo te permite aprender algo que quizás por la familia, por los hijos, por el trabajo, no pudiste hacer en ese momento, además de aprenderlo y quitarte el gusto, socializás. Te encontrás con personas, salís a tomar un café, el fin de semana vas al cine, van a un teatro, a un museo. Bueno, ahí está. Nosotros los médicos le llamamos a esto prescripción social. Son intervenciones que tienen efecto clínico, pero por fuera del sistema sanitario, en la sociedad. Y esto es algo que la sociedad debería estimular, debería favorecer. Porque lo que estamos viendo que pasa a medida que uno cumple los años es que empiezan a desaparecer las oportunidades. Las oportunidades de relacionarte, las oportunidades de volverte partícipe, protagonista, ¿no? Que es lo que hablábamos hace un ratito. Entonces, bueno, tenemos que apuntar a una nueva cultura, una cultura de nueva longevidad, donde la longevidad no debe verse como un problema, sino como un desafío y como, a ver, una celebración. Estamos viviendo más. Vos cuando valorás desarrollo humano de los países, la expectativa de vida es uno de los indicadores. Entonces, claramente, aquellos gobiernos, aquellas empresas, aquellas políticas que van a tener éxito, son las que no van a ver o no van a transmitir que la vejez es un problema. Es un desafío. En ese desafío tenemos el cuidado, el Alzheimer y otros más, ¿no? A eso te quería llevar, porque hablando de desafíos, hay dos desafíos. Uno que es muy claro, ¿no? El desafío desde lo neurológico. Más extensión de vida, mayor número de personas con extensión de vida, obviamente sube el índice del porcentaje también de personas con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, Parkinson y demás. Pero también el desafío psiquiátrico. Te planteo los dos. Porque si vos sos el más longevo de tu grupo de amigos, quiere decir que te fuiste quedando solo. Sí. ¿Cómo se abordan esas cuestiones? Soledad indeseada. Eso es lo que vos estás comentando. Solitarios conocimos todos. Pero el desafío lo tenemos con esas personas que por viudez, por separación, por muerte de amigos, queda solo. Eso es soledad indeseada, se llama hoy. Ese es un gran desafío. Febrero del 2017, con la primera ministra Theresa May, en ese momento en Reino Unido, imponen una Secretaría de Estado para la soledad. Singapur hoy tiene un Ministerio de Envejecimiento. Japón tiene políticas fuertemente aplicadas a estas cuestiones y en España se está estudiando muchísimo. Entonces, este es uno de los desafíos. ¿Qué tenemos que hacer? Favorecer de alguna manera que esa persona no se quede sola. Hoy hay iniciativas muy exitosas desde la sociedad civil, también hay intervenciones desde los gobiernos, pero bueno, este es un fenómeno. También hay otro tema, deterioro cognitivo. Hoy sabemos un estudio muy lindo, muy interesante que publicó un argentino, querido amigo Manuel Montero, que está en Canadá. Él publicó un estudio en el Lancet, donde junto con otra investigadora, Jill Livingston, que mostraron que un tercio de las demencias pueden prevenirse con estas iniciativas o con estas conductas que hablábamos. Actividad física, no tabaco, alcohol moderado, sociabilidad, estímulo cognitivo. Bueno, eso es lo que hay que favorecer. Claro, muchos pacientes, muchas personas me dicen, pero Diego, antes no había tanta demencia. Y claro, nos moríamos antes. Hoy es el precio que tenemos que pagar, de alguna forma. Pero bueno, lo bueno es que hoy lo sabemos, que podemos intervenir y que podemos
modular esta nueva sociedad que tenemos por delante. Incluso enfermedades que no se han estudiado tanto, porque no había tanta incidencia como para poder o justificar un estudio o como para tener los casos para estudiarlos. Sí, sí, inclusive, mira, yo soy de los que creemos que es mucho más lo que no se sabe que lo que se sabe del deterioro cognitivo. Si vamos a los papeles, hoy no hay una droga accesible que realmente traiga beneficio. Francia hace 4 años, si mal no recuerdo, suspendió desde el Sistema Nacional de Salud el financiamiento de las drogas, de las 2 drogas que se utilizaban. ¿Por qué? Porque eran muy costosas y no traían beneficio. Entonces, bueno, hoy estamos, como se suele decir, en pañales frente a esto. Hay un estudio muy interesante que es una forma de demencia hereditaria, familiar, en la zona de Antioquia, en Colombia, donde ahí está metido la Organización Mundial de la Salud, está metido Harvard, está metido el Banco Mundial, están metidos todos porque es una forma que se transmite, todos los hombres de ese conglomerado, de ese pueblo, de esa ciudad, después de los 40 años, inclusive antes, empiezan a desarrollar un deterioro y fallecen después de los 50. Inclusive hay todo un convenio dentro de esta investigación donde esas personas donan sus cerebros para la investigación porque lo que se piensa es que el día que se pueda resolver ese intríngulis, se va a resolver un montón de cosas. Por eso esto está liderado por un neurólogo, el doctor Lopera, en Colombia. Están metiendo ahí el microscopio a ver qué está pasando porque es un microlaboratorio. Qué fuerte vivir con esa espada de Damocles. Es terrible. No, es terrible. Pero por lo menos tenemos, entre comillas, ese laboratorio para ver a futuro. Pero de esto, la realidad es también que se sabe muy poco. Conductas. Hay gente que se ofende, conozco unos cuantos casos. ¿Puedes creer que mis viejos se mandaron a mudar? ¿Cómo que a dónde se fueron? Se tomaron el palo, se fueron de la ciudad, pero no se fueron acá a 70 kilómetros. Se fueron a otro país, se fueron a otra provincia, al interior de otra provincia. O sea que si quiero ir a visitarlos, tengo que organizar un viaje como si me fuera a recorrer las bodegas mendocinas. ¿Están locos? ¿Y por qué están locos? Y no, y el acceso a la salud, qué sé yo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Están adolescentes y vuelven al concepto de adolescencia, como si no fuera una decisión racional la que tomaron. Sí, pero, a ver, mientras no se pongan en peligro ellos y no pongan en peligro otra gente, ¿por qué no? Están haciendo lo que les gusta. O sea, nosotros prácticamente durante toda nuestra vida hemos intentado hacer lo que nos gusta. El que quiere usar pantalón largo, usa pantalón largo, usa pantalón corto. Camisa manga larga, usa lo que te gusta. Pero ¿y por qué no ellos? Si no se ponen en peligro, si no... A ver, ¿cuántas veces uno ha entrado a un domicilio y... es razonable y es bastante frecuente que uno encuentre dormitorios separados? Ahora, de ahí a escuchar lo que alguna vez uno escuchó. No, nosotros los hijos decidimos que duerman separados porque... ¿Por qué? Te planteo quizás una situación más delicada. Residencias de cuidados, de larga estancia, donde 2 personas que no se conocen se enamoran. Y la misma residencia te dice, no, eso no está permitido. ¿Cómo que no está permitido? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, bueno, todo esto es... O sea, hay más libertad en un viaje de egresados con menores de edad que entre 2 personas adultas que se conocen. Pero claro, si son sujetos de derechos, si están totalmente ubicados y demás. Diferente es cuando hay quizás un deterioro que pone en peligro o que hay alguna conducta que no corresponde, ¿de acuerdo? Que de repente, pero producto de un deterioro, de un problema de salud. Eso ya es otro tema. Pero si ellos deciden hacer eso y retirarse. Hay una película muy linda de una pareja donde él tiene un diagnóstico de deterioro cognitivo en Estados Unidos, agarran su casa rodante, se van, creo que es El último viaje se llama, y ella, que compartió toda su vida con él, no está dispuesta a que él se muera y ella quedar solos. Se van, no le avisan a los hijos lo empiezan a buscar por todos lados, y en un momento, cuando en ese viaje él ya empieza a empeorar, decide ella darle unas pastillas para que se duerma y genera un suicidio, digamos, dentro del motorhome, de la casa rodante. Son decisiones. Uno
podrá juzgar en función a sus valores, a su educación, pero es gente que ha vivido, son vidas que pasaron. Hay infinidad de temas que van surgiendo con la conversación. Mencionaste las residencias. ¿Qué opinión tenés formalmente del concepto de geriátrico? Mira, la residencia de larga estancia, que es como se dice, es un recurso más que tenemos los médicos. Es un recurso más. Lo que tenemos que generar es entender esa residencia como un espacio de vida. Como por ejemplo ocurre en los países nórdicos, donde vos llevas tus muebles, llevas tu ropa, llevas tus enseres que de alguna manera en un espacio reducido te reproducen lo que fue tu espacio de vida. Y eso hay que tomarlo como un espacio de vida. Tenemos que capacitar a las personas. No es posible que entre alguien y que de repente, sin nadie le pidió, empiece a acomodar la ropa de la persona que está ahí. ¿Viste? Si yo me manejo, o sea, nadie quiero que acomode mi ropa, mis camisas o mis pijamas, ¿no? Menos sin pedirme permiso. La gran falencia que hubo en esto es la falta de acreditación, la falta de regulación que lo vimos en la pandemia. Hay una falta de regulación que es una deuda histórica. En un caso parecían depósitos de personas. Exactamente. O sea, esto es una deuda histórica que ha habido en nuestro país y que hay en muchos países donde no se acredita, no se regula y está lleno de lugares clandestinos que son depósitos donde hay malas praxis, donde hay ataduras, sujeciones, que nadie quisiéramos estar sujetos, donde no se forma el recurso humano. Bueno, esto es fundamental. Hay un estudio muy interesante, el 2016 aquí en Argentina, que muestra que el 70% de esa muestra de residencias que se valoró tienen falencias, desde la falta de un detector de humo en el techo hasta un espacio privado, pero no para que los internos, los residentes tengan relaciones, sino para que si vos querés estar tranquilo con tu padre o con tu madre, con tu familiar y tener un espacio de privacidad, no lo tenés. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Y lo último en este tema es accesibilidad. Yo estoy cansado de escuchar, no, estas residencias es fenomenales, bueno, vale $4.000. ¿Quién tiene $4.000 para pagar por mes? Vos necesitas generar espacios accesibles y dignos, porque la dignidad es lo último que se debe perder y lo que yo quisiera que nadie me invada ni me quite hasta mi último respiro. Entonces... Bueno, hemos pasado por zonas azules, actividad, mantener lo cognitivo, actividad sexual, experimentación. Hemos tocado todo. Experimentación creo que era un poquito más amplio y podríamos habernos metido en temas un poco más complejos todavía de lo que es el título de este programa. Pero bueno, es un tema que no queríamos dejar de tocar porque, bueno, Dios quiera, o en lo que usted crea, todos lleguemos. Y lleguemos en buenas condiciones. Muchas gracias. El doctor Diego Bernardini, señores y señoras, especialista, médico de familia y especialista en la segunda mitad, un concepto que él ideó. Pueden buscar sus libros. Le agradecemos profundamente la visita. Muchas gracias, Diego, por venir. A vos por la oportunidad. Por favor. Y bueno, yo los espero en la próxima emisión de esto que hemos dado en llamar Es Más Complejo.